Que el Señor les bendiga. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Juan 6, versículos del 1 al 15. Dice la palabra: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron, como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Padre, te damos gracias esta mañana. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, que tú traigas paz, tranquilidad a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Definitivamente que aquí vemos el poder de este hombre, ¿verdad? De Jesús. Hombre en el sentido de porque todavía no había sido transformado. Pero ahora entendemos que es más poderoso que cuando estaba en esta situación. Amén. Fíjese que una de las cosas que llama la atención es que Él no se frustra debido a nuestras limitaciones. Él no dijo cuando le dijeron: ¿y qué tenemos? ¿Y de dónde daremos de comer? Y Felipe dijo: pero 200 denarios. En cierta manera le estaba diciendo: Señor, solo tenemos 200 denarios, no tenemos más, es lo que tenemos. O no sé si le estaba diciendo: eso es lo que podemos gastar, y la otra parte, no sé, pero dice 200 denarios. Entonces vemos que el Señor no se frustra con nuestras limitaciones, porque nosotros tenemos limitaciones. Nosotros hacemos números en nuestra mente y hacemos números en el hecho de algo económico, o en el caso de tiempo, o en el caso de fuerzas, etcétera, un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo maravilloso o lo glorioso del Señor? Que Él puede usar medios insignificantes, medios pequeños, porque aquí lo sorprendente es que de 5 panes y 2 peces comieron 5,000 hombres, sin contar, probablemente, ¿verdad? O era un total de 5,000. Entonces, vemos aquí que había una necesidad abrumadora, había una necesidad. ¿Por qué? Porque una multitud tan grande se encontraba presente, una multitud tan grande lo estaba siguiendo. Ahora, ¿por qué lo seguían? ¿Porque creían en él? No, sino porque veían los milagros que Jesús hacía. Eso, por esa razón había una multitud. ¿Por qué? Porque una fe basada en milagros no es fe. La fe no se puede basar en milagros. No es que yo le voy a creer, no. Por eso la palabra dice que la fe viene por el oír. Entonces la fe es por el oír. Entonces,
¿Cuántos estaban siguiendo a Jesús por lo que habían escuchado? Pero también cuántos estaban siguiendo a Jesús por lo que habían visto. Habían visto que él había sanado, que había levantado, que, etcétera, cualquier cosa, entonces lo habían seguido. Ahora, ¿por qué seguimos nosotros a Jesús? ¿Lo seguimos por lo que hemos leído, por lo que hemos escuchado, o lo seguimos por lo que vemos? Porque nuestra fe no se puede basar en lo que vemos, porque entonces no tendríamos fe. Amén. Entonces, todo lo que Dios dice es cierto y no hay necesidad de verificarlo. Me refiero a el Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, también menciona que estaba cerca la Pascua, que era la fiesta de los judíos. Bueno, ya habían perdido todo sentido a esto porque si no Jesús hubiera estado en la Pascua, ¿verdad? Hubiera ido a Jerusalén y no vemos que había una necesidad o un interés de parte de él a celebrarla. Entonces, ahora, el versículo 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Amén. Jesús no se enojó cuando vio la gran multitud. No fue un problema. Como pensando, ¿me van a estorbar mi reposo? ¿Estoy cansado? No. El Señor no se comportó de esta manera, sino que al contrario. ¿Cuál fue lo que Él pensó con respecto a ellos? Bueno, tienen que comer. Ya va a ser de noche. Hay que proveerles algo. Había tenido una larga faena, una labor ardua en todo el día. Sí, había. Y por esa razón no se les había permitido preocuparse por las provisiones. Entonces, además, ellos no andaban con la multitud, sino que la multitud les seguía. Por eso le pregunta a Felipe, ¿dónde compraremos para que coman estos? Imagínense que hay 5,000 personas y me llama aquí la atención algo cuando le dice, ¿dónde compraremos? Por más que algo estuviera lleno, por más que fueran a una tienda, ¿verdad? No existían los supers. Digamos, ahora pasaron de ser supermercados y ya tienen su nombre, ahora es supercenter, super no sé qué. Es decir, todavía de grande ahora son hasta más grande. En ese tiempo no había, pero imagínense que si nosotros quisiéramos ir al Walmart de aquí. Y entonces llegamos y ven, bueno, aquí venimos 5,000 personas, queremos comer de lo que ya hay hecho. Probablemente no encontraríamos pan, no encontraríamos comida, se acabaría el agua, 5,000 personas, se acabaría el agua, bueno, se acabaría todo, porque no está la cantidad o la provisión lista para poder dar de comer. Entonces, aquí no solo es el hecho de que conseguir, amén. El primer problema que se podían ellos decir, bueno, Señor, pero ¿dónde vamos a comprar? Si no hay nada abierto, etcétera. Y si hubiera harina, habría que hacer el pan. Habría que preparar la masa para hacer el pan. Y eso significa que para que estos 5,000 coman, tendrían unos que comer dentro de una hora, otros comerían dentro de otras horas, porque aparte de que hay que hacer la masa, hay que cocerlo. Entonces, si nosotros nos vemos nuestra limitación, empezamos a hacer números de tiempo, números de economía, números de un montón de cosas y empezamos a decir, pero necesito comprar tanto, pero necesito que la gente venga a trabajar. Imagínense, había que cocinar peces, o si no habían, había que ir a pescar peces, el esfuerzo que había que hacer, las personas que tenían que estar incluidas para poder hacer el pan, para poder servir. Y nos muestra la palabra que no fue así. Amén. Sino que de una vez el Señor dio la provisión. Había una necesidad, sí, una necesidad muy grande.
Pero también el Señor dio la provisión. ¿Y cómo la dio? Completa. Porque ¿quién fue a pescar? ¿Quién fue a cocinar los peces? ¿O será que los peces se los comieron crudos? No creo. ¿Quién fue a traer más pan? ¿Quién fue a conseguir harina? ¿Quién fue a los hornos? ¿Quién fue a comprar? Etcétera. Felipe lo resumió en 200 denarios. Señor, este es mi limitante. Esto es lo que tenemos. Esto es con lo que contamos. De ahí no nos podemos pasar porque el dinero no se multiplica, porque etcétera. Señor, te estás dando cuenta que la necesidad es muchísimo mayor que lo que tenemos. Amén. Entonces, y dice que ya se iba haciendo tarde, ¿verdad? Quiere decir que esto volvía más complicada la situación. Porque cuando es de día uno dice, bueno, si no es de un lugar, vamos a otro. Pero cuando ya oscurece. Bueno, ahora, en nuestros tiempos, tenemos si podemos decir, la fortuna o la suerte de que los supermercados pasen abiertos 24 horas, las farmacias, las gasolineras. Pero antes no. Antes los supermercados cerraban a las 6, 7 de la noche y entonces de ahí lo fueron alargando un poquito más y mire que uno viene de trabajar a esta hora, etcétera. Entonces, de modo que se volvió a Felipe y le preguntó de dónde podían conseguir pan para alimentar a la multitud. ¿Por qué? Porque estas personas estaban hambrientos. Ahora, ¿qué complicaba más la situación? Bueno, es que habían mujeres y niños. Porque ¿cómo le explica uno a un niño, mira, no te puedo dar de comer? No hay comida. Yo creo que el adulto puede un poco entender y dice, bueno, ni modo, ¿verdad? Me voy a aguantar. Pero un niño, ¿cómo le explico yo al niño decirle, mira, hoy no te voy a dar leche? Porque no hay. Y el niño, pero yo quiero, papá, yo quiero leche. Papá, pero yo quiero comer, me duele el estómago, quiero comer, quiero comer, quiero comer. Y ya imagínense todos los niños que andaban ahí. Y si empezaban a llorar, si uno muchas veces, ¿verdad? Un niño muchas veces puede llegar a quitarle la paz a alguien. Imagínense todos los niños que andaban ahí. Entonces, cuando Jesús hacía una pregunta, nunca era para añadir a su conocimiento, sino para enseñar a otros. Cuando Jesús hace una pregunta, no es porque, no, porque pregunta, ¿de dónde comeremos para que coman estos? Y ahí lo vemos en el versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Vemos otra limitante que pone Felipe. Un poco. Señor, compramos 200 denarios de pan y lo que vamos a hacer es que cada uno de ellos le va a dar una mordida. Y más cuando, me recuerdo cuando uno estaba pequeño y le decían, dale una mordida al otro, ¿verdad? Yo me acuerdo que uno agarraba la cosa y le hacía así con los dedos, ¿verdad? Es que, no, eso mordé, eso te voy a dar. No, déjame morder más. Entonces cuando uno abría, mordía más. O no, yo lo hacía. Entonces era así como le ponían los dedos encima. Hasta ahí puede morder. Y entonces, oiga, Felipe estaba pensando, pero ni para que le demos un bocado de pan nos alcanzaría. Esa es nuestra limitación. Nosotros vemos esa limitación. Entonces, ¿y cómo quedaron? Saciados. Entonces, el Señor iba a enseñarle a Felipe una lección de gran valor e iba a probar su fe. Jesús sabía que iba a hacer un gran milagro para dar alimentos a aquella gran multitud, pero ¿se daba cuenta Felipe de que él podía hacerlo? Entonces, ¿cómo era la fe de Felipe? ¿Era grande o era pequeña?
Porque él dijo, se revisó la cuenta y dijo, esto hay, Señor, 200 denarios. Entonces, ¿cómo era su fe? ¿O será que no utilizó su fe? No me quiero atrever a decir que no tenía fe. No. Pero, ¿será que en ese momento se le olvidó de que había fe? Que existía la fe y la fe era para hacer grandes cosas. Se le olvidó que tenía al maestro enfrente. Se le olvidó que tenía a Jesús por una preocupación. Porque cuando el Señor le dice a Felipe, Felipe, ¿qué le daremos de comer? De seguro él se sintió como responsable, me está poniendo al mando de esto, me está poniendo al cargo, y de seguro la preocupación de él lo turbó. ¿No será que muchas veces nosotros no vemos la bendición de Dios porque las preocupaciones turban nuestra mente? Nos hacen pensar, pero repito, empezamos a hacer números, ¿verdad? Y yo hago esto, yo hago aquello. Pero Felipe tenía al Señor enfrente. Ahora, ¿qué estaba probando el Señor con Felipe? Su fe. Amén. No otra cosa. ¿Por qué muchas veces vienen necesidades a nuestra vida? Mire, esto lo digo yo de una manera personal. Para mí, cuando viene una necesidad, yo creo que el Señor primero tiene lista la provisión y después manda la necesidad. Así, para mí, porque me he quedado sorprendido de que muchas veces el Señor da algo y uno tal vez en el momento no entiende, ¿verdad? Qué bendición, esto lo tiene ahí. Y después viene una necesidad y uno dice, va, aquí tengo esto. Y lo podemos suplir. Ahora, fue una insuficiencia desalentadora. ¿Por qué? Porque en el versículo 5, la pregunta de Jesús señaló la insuficiencia que había en ellos. Dice una vez más, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos para que coman estos? El Señor nos va a mostrar nuestras insuficiencias. Es necesario que las señale. Ahora, la pregunta ¿para qué fue? O la insuficiencia, mejor dicho, fue diseñada para probarle. Puso en evidencia su verdadera situación. O no tenía fe o era falto de fe. O su primer recurso era lo mental, lo material, lo físico, que lo espiritual. ¿Por qué? Felipe señaló varias cosas. Una es, no tenían alimento. No le dijo, aquí hay esto, sino le dijo, aquí hay dinero. Pero entonces le está diciendo, no tenemos alimento. Señor, hemos estado tan ocupados todo el día. Pero Señor, tú sabes que nos ha tocado todo el día pesado andar contigo y atendiendo toda esta gente y la que te sigue. Señor, tú no has parado en ningún lado. No tenemos alimento. Me estás pidiendo algo cuando tú sabes, Señor, que yo no me he separado de ti. Cuando tú sabes que todo lo que hemos estado alrededor tuyo no nos hemos separado. ¿En qué momento, Señor, íbamos a ir a comprar alimento? Eso le hubiera dicho yo al Señor. Señor, aquí he estado contigo, si he estado trabajando, hemos andado para acá, hemos andado para allá. Señor, ¿acaso no te has dado cuenta de que no hemos tenido tiempo? ¿Acaso no te has dado cuenta de que hemos estado ahí siguiéndote, apartando a la gente, ayudándote con los enfermos, Señor? ¿Por qué me preguntas esto? ¿Yo por qué? Tampoco viene Felipe y le dice, Señor, tampoco el dinero que tenemos no nos alcanza. Despídelo, Señor.
No, despídelos, que se vayan para su casa. ¿Y quién dijo que le teníamos que dar de comer? Así también yo le hubiera dicho al Señor. Son demasiados, que se vayan para su casa. Me voy a acabar, Señor, el dinero. Y tal vez le dijo, tal vez yo le he dicho, Señor, mira, pero eso no, se nos van a acabar todas las vacaciones que tenemos que tomar, Señor. Tenemos que comprar calzado, tenemos que comprar esto, tenemos que comprar aquello. ¿Qué estaba viendo el Señor en el caso de Felipe? Viendo si había o no había fe. Entonces, tampoco le dice, hay lugar para comprar, aunque hubiera dinero, Señor. Aunque existiera dinero, aunque tuviéramos para ir a comer a todos, ¿a dónde lo compramos? Entonces aquí nos damos cuenta también de que podemos tener lo material, pero si no tenemos el lugar donde comprarlo, también nos podemos morir de hambre. Me recuerdo una eh, de esas noticias, de esas historias que cuentan con respecto a lo de los narcotraficantes. Entonces dice que había uno de ellos muy famoso, que una vez estaban escondidos porque la policía andaba detrás de ellos, andaban escondidos. Y que la hija le dijo, papá, tengo frío y no aguanto el frío. Y entonces dice él que, dice, como no tenía nada, ¿verdad? No tenía nada, nada con qué ponerle a su hija un suéter, nada, no tenía nada porque estaban huyendo. Dice que agarró, dice que donde estaban tenía dinero, entonces dice que agarró $1,000,000 y le hizo una fogata a la niña. Yo le hubiera dicho, no, mejor que se muera de frío, pero no hay que gastarme el dinero. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros podemos tener los recursos. Imagínense que si hubieran tenido el recurso. Entonces, si hubiera tenido Felipe el dinero, ahora venía otra objeción. No hay dónde comprarlo. Aquí está el dinero, Señor, pero ¿está abierto algo? No, pero Señor, no ve si se da cuenta. Iba poniendo y Felipe tal vez no se daba cuenta, pero qué bendición porque al final él iba a entender lo que el Señor quería hacer. Entonces, parece que la fe de Felipe no era muy grande. Amén. Entonces, hizo un rápido cálculo para decidir que 200 denarios no bastaba. Entonces, muchos somos buenos para calcular, pero no lo somos para creer. Y al final, ¿se ocuparon los 200 denarios de Felipe? No, no hicieron falta. Entonces, acompáñeme a Mateo 14:16. Amén. Oiga, vamos a leerlo desde el 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos y diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dales vosotros de comer. Amén. Vemos la actitud de ellos, ¿verdad? Despídelos, que se vayan por las aldeas. Allá que vayan a comprar, que vayan a ver qué hacen. El mandamiento de Jesús mostró la insuficiencia personal de ellos. Porque ahora no solo muestra de que había una insuficiencia económica o de fe, sino que también una insuficiencia moral. Porque, ¿qué palabras más duras? Despídelos.
Señor, ya la hora ya es pasada. Yo le hubiera dicho, Señor, también la hora ya es pesada. Porque, ¿qué pasará? Pero yo creo que en el día muchas veces nosotros podemos encontrar alguna solución para algún problema. Pero cuando ya va siendo de noche, como que es más pesado, ¿verdad? El hecho de poder decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a tratar de cubrir esta necesidad, o voy a traer, como que muchas veces la mente se nos bloquea. Entonces, no solo vemos, amén, que había una insuficiencia económica, sino que también en ellos había una insuficiencia personal, porque ¿quién va a despedir a alguien que está en necesidad? En cambio el Señor, sí, no, espérense. No tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Entonces insiste en el asunto para mostrarles cuán insuficientes eran en realidad. Entonces, ¿cómo queremos que el Señor nos dé una gran fe si tenemos una insuficiencia personal, moral? El no tener fe es una insuficiencia espiritual, porque nos hace falta. Pero ¿cómo voy a pedirle yo al Señor que me dé fe si lo primero que debería de tener es tener compasión por los demás? No la tengo. Entonces el Señor les estaba mostrando. ¿Por qué? Porque más adelante los iba a mandar como sus discípulos a predicarles que amaran a cualquiera. Si no hubieran sido selectivos, como muchas veces nosotros somos. Ah, no, a este sí le predico, no, a este sí le comparto, no, a este sí no me agrada. Entonces, vemos el versículo 9, siempre en Juan 6, 9, dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Fíjense, de no tener nada, llegaron a tener 5 panes y 2 peces. Ya era una provisión, pero ellos minimizaron la provisión. ¿A cuántas veces el Señor ha respondido y nosotros decimos, pero Señor, si yo necesito $1,000, con 100 no hago nada. Sí, pero hace 2 minutos no tenías los 1,000, hoy te hacen falta 900. Amén. La disponibilidad de la comida de un jovencito pone más claro su imperfección. Imagínense, todavía, es decir, todavía eso los puso en más evidencia. ¿Qué es esto? Es decir, ¿qué es esto para tantos? Entonces muchas veces nosotros no tenemos fe porque el Señor muestra nuestra insuficiencia y no nos damos cuenta. No tenían nada, nada. Tuvo más disposición en su corazón un niño. Para el niño era suficiente. Para el niño era lo que tenía. Para el niño fue agradable llevar y decirle, ve, aquí está esto. Amén. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Este muchacho no tenía mucho, pero estaba dispuesto a ponerlo a disposición del Señor Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros lo que tenemos creemos que es poco para Dios. No hablo de lo económico, hablo de nuestras vidas. Señor, pero es que yo creo que no tengo la capacidad para poder servirte. El Señor dice, no, es que tienes, pero tienes que ponerla a disposición. Fíjense cuál fue el resultado de esto que hizo el niño. Bueno, se registró en cada uno de los evangelios. Cada uno de los evangelios quedó registrado su bondad y ser parte de bendición al dar. Ahora, ¿él hizo mucho? No, no hizo mucho. Para pocos es mucho cuando es todo lo que tienen y lo das. Y lo damos.
Era un niño, no era un adulto. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente, la Biblia no lo dice, pero como a mí me gusta imaginarme algunas cosas, ¿no será que tal vez el niño agarró de su dinero y dijo, ahí está Jesús? Y vino y fue a comprar y se lo llevó porque es lo que tenía. ¿O será que lo que había en su casa y él agarró, verdad? Es como me recuerdo una vez que yo estaba pequeño y entonces donde vivíamos había una colonia al otro lado y ahí se había ido el agua. Y entonces vi yo a dos señoras que venían caminando y venían diciendo, sí, que no encontramos porque creo que habían ido a buscar una pipa y la pipa ya se había acabado el agua, ya no tenía. Y yo vi que venían las dos señoras caminando, ¿verdad? Y como yo de metido, ¿verdad? Ya no alcanzaron agua, les dije yo. No, no alcanzamos. Mírele yo, mi casa es la número tal, ahí pida que le den agua, dígale que yo la mando, le dije. Yo tenía que tal vez unos 10, 12 años. Entonces cuando llegué a mi casa me preguntaron, mira, ¿y vos mandaste a alguien? Y yo sí, yo dije que les dieran agua porque aquí había agua. Pero ¿qué sucede cuando nosotros empezamos a crecer? ¿Cómo cambiamos, verdad? No, pero es que eso me cuesta. No, pero es que, ¿cómo voy a meter a un extraño? Pero aquí vemos a un niño. A él no le importó lo que tenía. Para él no era poco, porque era todo lo que tenía. Entonces, él hizo mucho más de lo que sus discípulos, que lo conocían, que lo seguían, que lo habían visto. Es que lo habían visto hacer milagros. Por ese momento no pensaron decir, si ese es el maestro, él puede convertir. Si ha levantado a paralíticos, si le ha dado vista a los ciegos. Amén. Entonces, esto poco, amén, esto poco, 5 panes y 2 peces, esto poco Dios lo volvió suficiente. Y 12 cestas llenas se recogieron. Es decir, 12 cestas fueron lo que quedaron. ¿Para quién habrán sido esas 12 cestas? ¿Para el niño? No sé. Pero ¿a quién le quedaron? Entonces, la fe del niño, amén, la fe del niño alimentó. Él no lo vio, porque él no lo vio que iba a alimentar, sino que la fe, la disposición del niño. Mira, Señor, aquí está esto. Él creyó que con eso iba a sustentar algo. Amén. Entonces, la fe del niño en el hecho de ofrecerle algo a Dios, decirle, Señor, esto es todo lo que tengo, hizo que al final se recogieran 12 cestas llenas. ¿Qué hace el Señor? Él toma lo que nosotros tengamos disponible y realiza el milagro. ¿Por qué? Porque cuando llega el Señor, donde manda, a Moisés ante Faraón, le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Una vara, entonces tírala. Y la tiró. Entonces después, cuando se presentó ante Faraón, vienen los encantadores y los adivinos, ¿verdad? Sus culebras. Entonces vino Moisés y tiró. ¿Qué tiró? La vara. Él convierte las cosas. Amén. ¿Por qué? Porque convirtió, amén, no creó el agua en vino, sino que lo que ya estaba disponible lo convierte. Amén. Lo que ya tenemos, lo que ponemos en disponibilidad a Dios es lo que Él convierte. ¿Por qué? Porque el pan
en más pan. Lo que ya tenemos. Entonces nosotros muchas veces vemos eso pequeño como insignificante, pero el Señor tiene que ocupar esto que nosotros tenemos para que veamos su poder. Porque entonces sería bien fácil, ¿verdad? No, Señor, no tengo nada. Ah, va, toma, aquí está. No. Eso que tú tienes que es pequeño y que para ti puede ser insignificante, eso voy a ocupar para hacer un milagro. ¿Por qué? Porque convirtió el pan en más pan. El muchacho dio, no esperando recibir las 12 cestas llenas, sino que lo dio sin esperar nada a cambio. ¿Por qué nosotros no tenemos fe? ¿O por qué no recibimos como deberíamos de recibir? Bueno, porque nosotros damos muchas veces esperando. Ah, Señor, quiere decir que si yo doy esto, tú me vas a dar esto. Señor, quiere decir que si yo cumplo con estas cosas, entonces tú me tienes que dar esto a cambio. Entonces no es así. El que siembra la semilla sabe que la semilla muere y se va. Porque el agricultor siembra, ¿verdad? Y él sabe que hay un proceso de que la semilla tiene que morir y que tiene que germinar. Pero él, el agricultor, siembra porque dice, bueno, este es el tiempo de sembrar. Pero muchas veces no sabe si va a haber sequía. No sabe si la semilla que está sembrando va a funcionar. No sabe que si la semilla esa va a dar frutos. Porque cuántas veces ha crecido algo pero no da frutos, etcétera. Entonces hay que tener fe. Entonces imaginémonos que estamos sembrando pensando en que y si se viene el agua, y si hoy es la ola de calor, y si hay sequía, y si no va a aguantar, entonces nunca sembraríamos. Nunca podríamos recuperarnos. ¿Amén? Entonces, se me traspapeló una página. Amén. Ahora, ¿qué más nos enseña esto? Bueno, ¿qué es lo que Cristo espera de nosotros? Bueno, primero, una obediencia total. Porque sin obediencia no hay fe. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Nuestros recursos, si es que los hay. Porque el Señor no nos va a pedir algo que nosotros no tengamos, tampoco. Pero no depende de nosotros si nuestros recursos son grandes o pequeños. Depende de Dios. ¿Qué está esperando Él? Que lo que yo tengo se lo dé. Que lo que yo tengo lo ponga a sus pies. Que lo que yo tengo lo ponga a su disposición. Entonces, todo lo que nosotros podemos dar está bien invertido en Dios. Ahora, ¿qué podemos dar? Nuestro tiempo. Entonces el Señor dice, no te preocupes. Porque llegó el niño y dijo, bueno, Señor, te vendo los panes. No. Llegó el niño y le dijo, Señor, te doy los panes y los peces, pero quiero un milagro. No. Llegó el niño y le dijo, bueno, Señor, aquí están mis panes y mis peces. ¿Qué me vas a dar a cambio? Llegó el niño y lo entregó. Amén. Entonces, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Solo me voy a detener aquí, quiero hacer un paréntesis. Mire, no dijo peces, pececillos.
No dijo, mira, Señor, son de estos peces de los grandotes. No, son dos pececillos. Son pequeños. ¿Y los panes cómo habrán sido? Muchas veces cuando sale ahí en las películas, ¿verdad? Y que ponen, caracterizan lo del, lo del milagro y todo, salen unos panes así, ve, como que fueran unas tortas. Y uno dice, pero si era un niño. Mira, también aquí. ¿Será que la insistencia del niño hizo que lo llevaran ante Jesús? Quiero pensar eso. Tal vez el niño dijo, mira, aquí tengo esto, aquí tengo esto. Sí, niño, espérate. No, espérate, ya te vamos a atender. Ahorita Jesús tiene un problema muy grande. Espérate, no moleste. Nos está pidiendo algo, no es que nos está pidiendo algo, es que cómo, Señor, se te ocurra pedirnos eso, de dónde queremos, de dónde vamos a sacar y de dónde vamos a hacer esto. Pero mira, yo tengo esto y tal vez de seguro el niño, por eso le digo, déjeme imaginarlo, tal vez el niño de seguro cansó, molestó y dijo, va, está bien, te vamos a pasar adelante. Mira, Señor, aquí hay un niño. Y como tú has dicho, que dejemos venir a los niños porque son del reino, entonces tenemos que hacer caso, pues. Entonces, aquí te lo traemos. Tiene 5 panes y 2 pececillos. Pececillos, Señor. ¿Cuántos de nosotros, habiendo algo disponible, no le damos la importancia? Señor, mira, pues sí, aquí está, esto es lo que tengo, Señor. No sirve de nada, pero bueno, te lo voy a dar. Amén. Sigamos. Entonces, Jesús, versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Oiga, ya no dice pececillos. Ahora habla de peces. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, partió el pan después de bendecirlo. Se oró y dio gracias antes de la multiplicación y el milagro. Aquí nos damos cuenta que la oración tiene un gran poder. Y es algo que muchas veces nosotros no utilizamos. Porque creemos que en nuestras fuerzas vamos a salir adelante. Porque tengo 200 denarios. Porque es de día y puedo ir a comprar. Porque tengo la capacidad para resolver las cosas. Bueno, aquí quiero destacar algunos puntos. La provisión fue llegando a medida que se atendía a la necesidad. Fíjense, el Señor dice, vemos en la otra, en Mateo, y dice que era una parte desierta. ¿Ven? Pero si leemos aquí, dice en el versículo 10, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron. Dios hasta preparando el lugar, ¿verdad? Donde se iban a recostar. Ahora, la provisión fue llegando a medida que se atendía la necesidad. No fue que se hizo un volcán de panes. Sí, que apareció, ¿verdad? Y que en lo que estaban orando aparecieron lleno todo, sí. Y que como nos muestra las películas, ¿verdad? No. Sino en la medida que se cubría una necesidad, se iba multiplicando. ¿Cómo? Bueno, recuerde,
como la viuda, ¿verdad? Cada vez que la viuda ponía una vasija, salía aceite de la vasija que tenía. Muchas veces nosotros queremos ver que las cosas se multipliquen y no es así. Así no es como Dios obra. Lo que quedó fueron 12 cestas llenas. Fue lo que la gente ya no se pudo comer. Porque de verdad, qué increíble, ¿verdad? Entonces se iba dando pan y se iba dando pan. Es como que tuviéramos una bolsa de pan, ¿verdad? Usted síganme el ejemplo. Yo empecé a repartir y empecé a repartir y empecé a repartir. Y la bolsa nunca se queda vacía. Pero en esa bolsa, y nosotros venimos y hacemos algo, ¿verdad? Pero es que esa bolsa, y hacemos números, a esa bolsa solo le caben 40 panes. Sí, pero acaban de comer 500 y todavía tengo. Nosotros miramos el contenido y calculamos los días con los que podemos alimentarnos. Dios no lo ve así. Dios ve, o Dios nos quiere mostrar el milagro de lo que Él puede hacer. ¿Por qué quedaron estas 12 cestas llenas? Para que se cumpla la palabra, comprar y sobrará. Ahora, ¿qué también muestra esto? Que Cristo multiplicó lo que ellos ya tenían. Entonces debemos de estar abiertos para recibir en la manera que Él elija hacerlo. No es como nosotros decíamos, porque ellos no estaban pensando, ellos de seguro estaban quebrando la cabeza, ¿verdad? Y entonces viene el Señor y así aparece y muestra a un niño con los panes en la cesta y con los 2 peces. Solo así no nos alimentaremos de migajas. Amén. Entonces, una cesta de pan se vuelven 12 cestas. ¿Qué quiere decir esto? Esto viene con respecto a un gobierno de Dios. Amén. Entonces, una cosa más. Empezaron con una cesta, con una cesta, con 5 panes y 2 peces. Tuvieron mucho más al terminar que al empezar. Todo inicio cuesta, pero ¿cómo es el final? Mejor. Eclesiastés 7:8, ¿verdad? Mejor es el fin del negocio que su principio, porque en el principio se llora, pero al final se alegra. Entonces, ¿cómo estaban al principio? ¿Cómo estaban al principio cuando les dijo el Señor, dale vosotros de comer? No sean crueles. ¿Cómo los vamos a mandar a esta hora? Denle ustedes de comer, que coman algo. Y entonces, probablemente algunos se habrán molestado. Por eso les decía, yo le hubiera dicho, Señor, ¿qué estás pensando? Y otro, cuando hay una necesidad o cuando hay un problema, unos tienden a enojarse y otros tienden a preocuparse más de la cuenta. Y entonces, ¿cómo habrán estado estos discípulos al principio? ¿Cómo? Tal vez con una situación encontrada en su interior y qué vamos a hacer y qué piensan y que esta gente solo para pedir, porque así es, la multitud que andaba detrás, queriendo pedir algo, queriendo sacar algo a su favor. Pero ¿cómo terminaron? ¿Cómo habrán terminado esos discípulos? ¿Para quién era la enseñanza? Para el discípulo, para los discípulos. A la gente la mandaron a recostar. Ustedes vayan a sentarse, por favor. Tomen un lugar porque ya les vamos a dar de comer. ¿Cómo terminaron los discípulos? ¿Asombrados? ¿Avergonzados?
Porque el Señor conoce nuestros pensamientos. Entonces el Señor sabía que miren, si soy yo el que está aquí, ¿por qué dudaron? Igual cuando iban en la barca, ¿verdad? Señor, despiértate, que nos morimos. El Señor se pudo haber levantado y decirle, ¿y quién se está muriendo? Amén. Entonces, es mejor el fin del negocio que su principio. Y dice el versículo 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuántos de nosotros al final reconocemos? ¿Por qué cuando estamos al principio de la necesidad o del problema, no reconocemos que el Señor es? Porque dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos tiene que al final mostrar el milagro para que creamos de que es un Dios fuerte, un Dios poderoso, que Él lo puede hacer todo? ¿Por qué? Porque mientras no veamos, no podemos comprender, no podemos entender, no podemos decir con nuestra boca, como estos lo dijeron, hasta después. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, quiero ir concluyendo. Y es, vivimos en un mundo lleno de necesidades. Y somos totalmente insuficientes para la mayoría de las necesidades. Y por esa razón tropezamos. Siempre van a haber necesidades. Siempre. Porque aparte de la necesidad de comer todos los días, hay necesidad también de pagar las cosas, hay necesidad de esto. Siempre van a haber enfermedades, siempre va a haber algo que haya. Siempre. Y debemos de entender, para poder tener fe, debemos de entender que nosotros somos insuficientes. Porque mientras yo creo que soy suficiente, entonces ¿dónde va a obrar la fe? Si no la puedo poner en práctica. Entonces, está el mundo lleno de necesidades y nosotros debemos de reconocer que somos insuficientes. Ahora, entonces, ¿qué podemos hacer o qué debemos de hacer? Bueno, debemos de hacer lo que nosotros está a nuestro alcance. Debemos de hacer lo que yo puedo hacer. Y lo demás, el Señor lo hará. Eso es lo que debemos saber. ¿Qué puedo hacer yo? Lo que esté a mi alcance, a donde yo entiendo que llego. Lo demás, no, ya no. Lo demás, decirle, Señor, hasta aquí yo puedo. Lo demás lo tienes que hacer tú. ¿Por qué? Porque soy insuficiente. Entonces, se recogió lo que sobró. No se quedó ahí perdido. No es que sea perdido. No es que para que los demás se lo llevaran. No. Se recogió lo que sobró. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es un buen administrador. Y quiere que nosotros también lo seamos. Es necesario que podamos administrar. ¿Qué es la fe entonces? Es poder administrar nuestras vidas. Saber, bueno, Señor, esto lo puedo hacer yo. Y como lo puedo hacer yo, pero hasta aquí llego, Señor. No me voy a desgastar más. No voy a echar a perder de lo que tú me has dado. Pero lo que yo tengo, te lo quiero dar. ¿Qué tienes?
Señor, tengo 5 panes y 2 peces. Es lo único que tengo. No te preocupes, yo pongo el resto. Pero debemos de creerle a Dios. ¿En qué? En que cuando haya una necesidad, Dios también va a dar la provisión para nuestras vidas. Así como lo hizo con estos 5,000. Imagínense, 5,000. Si Él tiene la capacidad de proveerle a 5,000 de una vez, ¿no tiene la capacidad de proveernos a nosotros, a nuestra familia, a nuestro hogar? Amén. Bueno, te damos gracias, Señor Padre. Te damos gracias, Señor, esta mañana. Porque muchas veces, Señor, nosotros, aún conociéndote, esperamos ver las cosas. Y tú ya tienes una provisión para nosotros. Señor, que cada vez que haya una necesidad, podamos aprender algo. Los discípulos vieron que había una necesidad y no entendían. No comprendieron al principio. Señor, queremos tener fe. Señor, queremos creerte a ti. Señor, gracias porque has cubierto nuestras insuficiencias. Señor, gracias porque has cubierto nuestras necesidades. Señor, gracias porque no nos has mandado a las aldeas a buscar qué comer, sino que nos has dicho, recuéstate. Por eso David decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. ¿Qué estamos necesitando? ¿Qué necesidad estamos pasando? Si el Señor es nuestro pastor, dejemos que Él haga lo que tiene que hacer. Nosotros pongamos nuestra parte hasta donde llega, pero creámosle a Dios de que Él tiene la capacidad de hacer las cosas aún más grandes. Señor, gracias. Señor, gracias porque hasta el día de hoy tu provisión no ha faltado a nuestras vidas. Señor, gracias por tener ese especial cuidado en nosotros. Padre, que podamos aprender de ti. Que podamos, Señor, entender de que somos limitados, pero que lo limitado tú lo puedes convertir en grandes cosas. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Porque tu misericordia, Señor, es grande. Señor, gracias. Señor, Señor, y eres grande más que los cielos. Señor, Señor, eres alto, más
que las nubes, aún los cielos no pueden sostenerte. El espacio contenerte, Señor, eres grande, Señor, eres grande, y por todas las edades lo serán. Aún los cielos no pueden sostenerte, el espacio contenerte, Señor, eres grande, Señor, eres grande, y por todas las edades